Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor una vez más. Vamos a seguir compartiendo algo maravilloso en secretos y manantial del cielo para cada uno de vosotros que en estos tiempos hay que disfrutar de esta vida. Algo más que me gusta que de los 3 tesoros del autor Osho. La sustancia más blanda del mundo atraviesa la más dura. Eso que es sin forma, penetra eso que es sin requisitos. Gracias a ella conozco los beneficios de la no acción. La enseñanza sin palabras y el beneficio de la no acción no tienen parangón en el universo. La otra noche estaba leyendo una historia sufi. Me encantó, disfruté con ella, era pura belleza y me gustaría compartirla contigo. Sucedió que un derviche sufí en busca de Dios vagaba sin rumbo de un país a otro. Se había encontrado con muchos maestros, pero nadie había podido satisfacerle. No había podido encontrar a quien entregar su corazón. Defraudado, desalentado, decidió dirigirse a los bosques y permanecer solo, tratando de escuchar al maestro interior, olvidándose de los maestros exteriores. Llegó a un hermoso robledal. Numerosos robles, viejos y añosos, formaban un bosquecillo. Sus ramas se entrelazaban entre sí de forma que ofrecían una protección natural contra la lluvia, el sol y los elementos de la naturaleza. Y muy cerca había un lago. El bosquecillo estaba muy silencioso y era tan espeso que nadie pasaba por allí. El sufí se adentró en él y se quedó fascinado. El lugar tenía un encanto propio. Empezó a meditar allí. Una vez por semana, durante unas horas, iba al pueblo más cercano para procurarse comida y luego, durante 7 días, se sumía en su meditación. Los sufíes repiten continuamente el nombre de Dios. Allah. El mantra de los musulmanes significa no existe ningún Dios aparte de Dios. Pero los sufíes lo han reducido a una sola palabra, Allah, oh Dios, porque dicen que puede que algún día mueras a mitad del mantra. Si estuvieras repitiendo el mantra y te murieras a la mitad, habrías dicho, no existe ningún Dios. De modo que morirías como ateo. En el último momento no darías fe de Dios, al contrario, morirías negándole. Por eso dicen que es peligroso y no repiten el mantra musulmán en toda su extensión. Simplemente repiten Allah, 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 para que en el último momento su corazón se encuentre rebosando su respiración, esté saturada del nombre de Allah, de su recuerdo, es lo que llaman zikra. El sufí estuvo entonando su mantra Allah, Allah, Allah. Durante meses empezó a sentirse muy calmado, tranquilo, sereno y sosegado. En aquel bosquecillo reinaban la paz y la tranquilidad, y aquella misma paz empezó a saturarle interiormente hasta los más recónditos rincones de su ser. Pero no se sentía feliz, no le era suficiente. La iluminación, el nirvana, quedaban aún muy lejos. Pasaron los años y el bosquecillo se fue convirtiendo en un lugar casi sagrado. Los robles crecían exuberantes. De improviso habían rejuvenecido con un nuevo follaje. Todo el bosquecillo resumaba belleza, pero el corazón del sufí seguía triste. Aún así, siguió esperando e hizo todo lo que podía hacer. Continuamente oraba, meditaba. Pasaron 18 años, pero seguía tan lejos del nirvana como siempre.
Claro que ahora se sentía calmado y sosegado, pero todavía no era dichoso. Algo se había disuelto, pero nada había descendido. Algo había desaparecido. Se encontraba vacío, y el vacío es, evidentemente, sosegado. Pero no se sentía colmado. El vacío seguía siendo el vacío y no le quedaba ya nada por hacer. En una noche oscura, a mitad de la noche, en su mente surgió de repente una sospecha. Apareció una duda, porque 18 años son mucho tiempo y él había puesto todo su empeño, todo su ser. Se había implicado totalmente, de modo que si nada había sucedido hasta entonces, parecía evidente que nada le sucedería nunca. Surgió una sospecha, empezó a pensar: ¿es posible que este bosquecillo de robles no esté dejando que mis oraciones salgan de la misma manera que no está permitiendo que la lluvia y el sol le entren? El follaje es tan espeso que quizá mis oraciones solo alcanzan hasta la parte inferior del ramaje y no pueden sobrepasarlo, de manera que Dios puede no haberme oído. Si el sol no puede penetrar nunca en este bosquecillo, quizá mis oraciones no hayan llegado hasta el cosmos exterior. Este bosquecillo se ha convertido en un explotador, en una sanguijuela. Empezó a sentir tanto miedo del bosquecillo que huyó de él en medio de aquella oscura noche. Pero en aquel mismo momento, a unos kilómetros del bosquecillo, un mendigo caminaba por una carretera yendo de un pueblo a otro. De repente, como llovió del cielo, le entró un fortísimo impulso de entrar en el bosque. Se resistió. Era peligroso. El bosque estaba lleno de animales salvajes y no ganaba nada adentrándose en él, porque tenía que llegar al otro pueblo por la mañana y le quedaba aún media jornada. ¿Para qué tenía que entrar en aquel bosque? Pero era como si algo hubiera empezado a tirar de él. Se sentía impotente, no podía evitarlo. Empezó a correr hacia el bosque como si estuviera loco mientras pensaba: ¿qué estoy haciendo? Pero el cuerpo se movía solo. Él había dejado de ser dueño. Quería escapar. Era absolutamente peligroso. Tenía miedo. Temblaba. Pero se sentía impotente. Mas cuando llegó cerca del bosquecillo, entonces comprendió. Del bosquecillo le llegaba una sutil llamada: ven hacia mí. No era audible como el oído externo, pero de alguna manera él podía oírlo. Y el bosquecillo era increíble. Todo el bosque estaba a oscuras, pero resplandecía con una sutil luz azul. Era casi como si fuera otro mundo, como si un Buda estuviera sentado bajo aquellos árboles, como si alguien se hubiera iluminado bajo ellos. Y la luz de la iluminación y la paz y la beatitud del nirvana se extendieron por todo. Percibía sutiles ondas envolviendo el bosquecillo, un campo magnético. Entonces desapareció el miedo. Se adentró en el bosquecillo y con solo entrar fue transformado. Se convirtió completo en una nueva persona. No podía creerlo. Él, que era simplemente un hombre ordinario, ni particularmente bueno, ni particularmente malo. Tan solo un hombre simple y común, sumido en las confusiones de la vida ordinaria, sumido en los problemas de la vida cotidiana. Ni creyente ni ateo. De hecho, nunca había pensado detenidamente en Dios. Nunca había tomado una posición respecto a la religión. Se había mantenido totalmente indiferente. La vida presentaba muchos problemas y él estaba inmerso en ellos. Pero de repente, entrando en el bosquecillo, un torbellino le arrebató. Se sentó bajo un árbol. Casi no podía creerlo. Nunca antes había utilizado aquella postura. Se había sentado como un sufí derviche. Y entonces algo hizo resonar su ser, tocando su centro más interior. Y un sonido empezó a manifestarse. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era increíble. Entonces, sobre su cabeza, resaltó un sonido que no pudo reconocer.
Luego lentamente todo se fue asentando y cuando la excitación hubo desaparecido, pudo oír el sonido. Aquel nebuloso sonido se volvió claro. Lo sin forma tomó forma y pudo oírlo. Tan solo era Alá, Alá. Lo estaba repitiendo sin darse cuenta. Él no estaba diciendo nada, no era él quien hablaba, solo lo presenciaba. Sucedía por sí solo. Era como si estuviera a la orilla de algún océano cósmico y un maremoto se le viniera encima. Alá, Alá, Alá. Una marea oceánica rompiendo contra la orilla. Y él era esa orilla. Y aquella noche, bañado, transmutado, murió y renació 1.000.000 de veces. Durante 18 años, el derviche había permanecido allí y nada había sucedido. Y en 18 horas el mendigo se había convertido en un Buda y sin hacer nada. Me encanta la historia a Lao Tzu. Se le hubiera encantado Lao Tzu, se le había entendido. ¿Cuál es el secreto? Parece un poco irracional. El hombre que había estado orando durante 18 años no logró nada, mientras que el hombre que nunca había orado lo logró todo en 18 horas. ¿Cuál es la clave secreta para comprender esta historia? Lao Tzu tiene una palabra. La palabra es Hu Wei. Significa acción sin acción. Significa acción como no acción. Significa ser activo y ser no activo al mismo tiempo. Esa es la clave secreta. El derviche se estaba excediendo. No podía mantenerse en el medio. Hizo demasiado y hacer demasiado es siempre deshacer. La vida es de un equilibrio y él no pudo alcanzar su equilibrio en su ambición por llegar, en su codicia por llegar. Se desplazó a un extremo volviéndose demasiado activo. Y siempre que te vuelves demasiado activo, siempre que eres únicamente activo, lo mundano puede surgir, pero lo que pertenece al otro mundo no puede surgir, porque estás demasiado entusiasmado, demasiado enfervorizado. No eres aún el recipiente adecuado. El recipiente adecuado es equilibrado. Equilibrado entre actividad e inactividad, equilibrado entre actividad y pasividad, equilibrado en todas las dualidades. El derviche era un hombre demasiado bueno. La bondad se convirtió en desequilibrio. Huyó del mundo entero, se desplazó a un extremo, renunció a todo y entonces se puso a esperar continuamente. El bonito follaje de los árboles no era la barrera. Su propio follaje de expectativas era la barrera, el estorbo. Si las oraciones no podían llegar a Dios, pero no debió a los robles. Los robles eran absolutamente inocentes. Las oraciones no podían llegar a Dios porque Él estaba cubierto de expectativas. Sus oraciones eran hermosas, pero debajo el feo gusano de las expectativas estaba presente. Su recuerdo de Dios era continuo, pero a ese recuerdo le seguía una sombra de codicia, deseos y ambiciones. Eso acabó con todo. Incluso los robles resultaron beneficiados y bendecidos por sus oraciones, pero él no fue bendecido por sus propias oraciones. Los robles se volvieron más hermosos, rejuvenecieron, revivieron como si hubieran sido acariciados por la eternidad. Incluso en los oscuros rincones de sus seres empezó a arder una luz, pero el derviche siguió estando vacío. No pudo ser colmado porque no supo olvidarse de sí mismo. Recordar a Dios es bueno, pero hasta que te olvides de ti mismo, el recuerdo no será total. ¿Cómo podéis existir juntos, Dios y tú? No es posible. Y luego de repente, cuando se fue, los 18 años de recuerdo constante, la repetición constante del mantra, proporcionó al robledal un nuevo campo magnético. Ahora el bosquecillo de robles era un vórtice de energía cósmica, de conciencia,
Ahora el bosquecillo de robles estaba listo para dar, para devolver, porque la vida es un dar y tomar, un tomar y dar. No puedes seguir tomando siempre. Has de dar. En la vida no hay avaricia. La vida solo toma parte, dar, y ahora el bosquecillo de robles estaba listo, preparado para dar, como una mujer embarazada lista para dar a luz. El bosquecillo de robles empezó a crear sus propias vibraciones, diseminándolas por todo el bosque por si alguien se acercaba y aceptaba el regalo. El mendigo quedó atrapado en aquel torbellino. El mendigo era un hombre corriente, ni muy bueno ni muy malo, sin nada de particular, en realidad un poco más equilibrado que el buen y santo derviche. Aquel mendigo a veces era un pecador y a veces santo, nada de especial, y nunca se lo hubiera imaginado porque ni siquiera había orado nunca, ni siquiera era creyente. Estaba tan inmerso en las actividades ordinarias del mundo, que su codicia nunca había alcanzado el punto de anhelar el otro mundo. Cuando se adentró en el bosquecillo, era llano, simple e inocente como un niño. Entonces, de repente fue transformado. No era consciente de sí mismo. Esa es la clave realmente. No estaba buscando a Dios. Si le estás buscando, no lo verás. Y si le estás buscando demasiado intensamente, ten la seguridad de que no lo encontrarás. Pero si estás relajado, puede que te lo encuentres por casualidad, porque Dios viene a ti cuando no le buscas. Cuando vas tras Él, resultas un tanto agresivo. Dios viene a ti cuando eres más como un ser femenino que como una mente masculina. Ese es el significado que Lao Tzu Sol le da al ser femenino: esperar. En Occidente, una mujer de este siglo muy singular, Simone Weil, ha escrito un libro titulado Esperando a Dios. Esta es la actitud correcta. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué otra cosa sabes hacer? Simplemente puedes esperar. Espera hasta de recibirlo. No puedes ir y perseguirle. El mendigo era un mendigo, dispuesto a recibir. Un mendigo se encuentra bien recibiendo, siempre con su cuenco de mendigar, receptivo. Un mendigo es femenino. Y aquí reside el misterio de la creencia india de que a menos que te conviertas en un mendigo, en un bhikkhu, no llegarás. No es exactamente que tienes que convertirte en mendigo e ir por la calle en harapos molestando a todo el mundo. No, el significado es que un mendigo sabe ser receptivo. Un bhikkhu no sabe ser agresivo, sino simplemente sabe esperar a la puerta, solo esperar. Y si no le dan nada, entonces un verdadero mendigo no se queja porque ¿de qué puede quejarse? Eres tú el que decides si darle o no darle. Un verdadero mendigo, un bhikkhu, Buda llamó bhikkhus a sus sannyasins. Un verdadero bhikkhu siempre te da las gracias. Que le des algo o no le des nada carece de importancia. Si le das algo, te lo agradece. Si no le das nada, te lo agradece también. Porque si no se sintiera agradecido cuando le das, entonces no será receptivo. Entonces interiormente estará ocultando una cierta agresividad. Entonces estaría albergando esperanzas de que le dieran algo. Si me da algo, se lo agradeceré. Si no me da nada, entonces le maldeciré. En las lenguas de la India tenemos dos palabras para definir al mendigo. Al verdadero mendigo le llamamos bhikkhu o bhiksu. Al falso mendigo le llamamos bhikkhari. Ambas proceden de la misma raíz. Pero un bhikkhari no es un bhikkhu y un bhikkhu no es un bhikkhari. Un auténtico mendigo pide sin expectativas, no exige nada. ¿Cómo va a exigir? Si no tienes exigencias, no eres agresivo. Si no eres agresivo, te sientes agradecido tanto si te dan algo como si no te dan nada. Aquel hombre era un mendigo, pero debe de ser un bhikkhu, no un bhikkhari. Debía de ser un auténtico mendigo. Se adentró en el bosquecillo y logró la iluminación. Se convirtió en un Buda en 18 horas.
Esta es la belleza de la inacción. No hizo nada, simplemente estuvo allí, permaneció abierto. Eso fue todo. Y lo que tenía que suceder, sucedió. Simplemente fue un observador, un testigo. Ese mendigo no dirá, yo me convertí en Buda. ¿Cómo va a decirlo? No había un yo a quien atribuir ese logro, nadie que llegara, nadie que intentara llegar a ningún sitio. Se estaba adentrando en lo desconocido, estaba penetrando en un territorio extraño y nuevo. Ni siquiera pudo reconocer el sonido, todo le sucedió. Debido a esos fenómenos, los tirtas, los lugares y templos sagrados se han vuelto muy importantes, porque si no eres el hacedor, a veces puede sucederte algo. Esos lugares están tan cargados del magnetismo de diferentes personas que resultan atrapados y te conviertes en un agente receptor. Algo empieza a sucederte y descubrir la belleza de algo que te sucede sin tu intervenir es lo más grande del mundo. Descubres ese sentimiento de beatitud, descubres ese sentimiento de gracia que te llena sin estar tú haciendo nada. Sencillamente, todo te está sucediendo. Ahora escucha esta sutra de Lao Tzu. La sustancia más blanda del mundo atraviesa la más dura. ¿Cuál es la sustancia más blanda del mundo? Hay dos en el mundo externo. La sustancia más blanda es el agua. En el mundo interior, la sustancia más blanda es el amor. Agua y amor son iguales en muchos sentidos, y has de comprenderlos. El agua busca las oquedades. El amor también busca las oquedades. Si eres egoísta, el amor no puede llegar a ti porque eres un pináculo de ego, una cumbre. Estás tan lleno de ti mismo que el amor no puede alcanzarte. El amor necesita que seas un vacío, un espacio sin obstáculos. El agua también busca las oquedades. De esta manera parte de los Himalayas y va descendiendo, bajando y bajando hasta que llega al océano. El océano es la mayor oquedad del mundo, por eso va allí el agua. Un río no puede ascender hacia el Gauri Shankar, no puede ascender hasta las más altas cumbres de los Himalayas. Solo lo inverso sucede. El río nace en las más altas cumbres de los Himalayas, en los glaciares, y entonces va descendiendo más y cada vez más hasta que alcance el lugar más hueco, el lugar más bajo del mundo. El océano se convierte en su hogar. El amor también se mueve hacia las oquedades, hacia lo vacío. Por eso los egoístas no pueden amar ni ser amados. Lo desean mucho, piden amor, hacen todo lo que pueden para lograr ser amados, pero fracasan. Fracasan siempre y por completo, porque lo importante no es cómo lograr el amor, lo importante es cómo volverte hueco, vacío. No has de buscar el amor directamente, no puedes buscarlo directamente, solo indirectamente te vuelves accesible a él. Simplemente vuélvete hueco y compruébalo. 1001 corrientes empezarán a fluir hacia ti, desconocidos se enamorarán de ti, no solo hombres, sino estrellas y piedras, arenas y océanos, árboles y pájaros. A donde quiera que vayas, de repente el amor empezará a fluir hacia ti, porque el amor es como el agua. Busca una oquedad donde poder descansar, pasando junto a un árbol. Si estás hueco, de repente el amor del árbol empezará a fluir hacia ti. Es natural, no es un milagro, es simplemente como el agua. Derramas agua y ella encontrará el lugar más bajo donde descansar. El amor es el agua del ser interno. Lao Tzu dice: la sustancia más blanda del mundo atraviesa la más dura. Se dice que dentro de 7000 años las cataratas del Niágara habrán disuelto por completo las elevaciones, las rodean. Hasta el momento ha disuelto ya 9 kilómetros de colinas y rocas. Dentro de 7000 años las cataratas del Niágara desaparecerán porque no habrá ninguna elevación desde la que precipitarse. Las piedras más duras son disueltas por el agua más blanda. Y nunca hace nada, realmente no está intentando hacer nada. Simplemente sigue fluyendo. Y cuando veas por primera vez
cómo cae una catarata sobre una roca, dirás que, con toda seguridad, la piedra no puede ser disuelta, que es muy difícil, pero todas las arenas de los océanos no son más que antiguos Himalayas. El agua las arrastró y las convirtió en tierra. Los Himalayas desaparecieron y el agua continúa fluyendo, amoldable, pero muy persistente, blanda, pero tan continua que la sustancia más dura es disuelta sin saber que lo está haciendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué blando disuelve lo duro? ¿Por qué lo duro se resiste? ¿Por qué lo duro lucha? ¿Por qué lo duro se defiende desde el mismo principio? Y esto le cansa, y lo blando no lucha. Desde el principio no está en la mente de lo blando disolver o destruir a nadie. Sencillamente está siguiendo su propio curso hacia un lugar hueco. Eso es todo. Desde el principio no es su enemigo, pero lo duro se mantiene en guardia, alerta, tratando de luchar, resistiéndose. Y esa misma resistencia disipa su energía. Esa misma resistencia acaba con el resistirse. Es morir. Jesús tiene un dicho muy bonito, increíblemente bonito y paradójico. Reza así: no te resistas al mal. Los teólogos cristianos no han podido explicarlo, ni han podido eliminarlo. Para ellos es un problema, un enigma. No te resistas al mal. ¿Qué está enseñando Jesús? Jesús está enseñando el Tao. Jesús está enseñando el secreto del Wu Wei. Dice: no te resistas al mal y el mal morirá. Y tú sobrevivirás porque el mal está siempre autoprotegiéndose, siempre a la defensiva, sintiéndose siempre culpable, siempre desconfiando, autoconsciente, racionalizador, planeando nuevos sistemas defensivos. Si no te resistes, morirá por sí mismo. Puede que ahora sea una roca muy dura, una roca de granito. Puede que tu resistencia sea como el agua, tan maleable que no pienses nunca en ganar, pero en India tenemos un dicho realmente muy profundo: Satyam me bhajate. La verdad siempre gana, la falsedad nunca. Alguien le preguntó a Buda: tú dices Satya me bhajate, pero tan solo vemos lo contrario en el mundo. La verdad gana, la verdad siempre resulta victoriosa, pero siempre estamos viendo suceder lo contrario en el mundo. Vemos ganar a los mentirosos mientras que la gente sincera es derrotada. Siempre vemos triunfar a gente astuta, deshonesta, en tanto que la gente honrada y sincera es siempre la víctima, siempre son los derrotados. Y Buda contestó: al final, en último término, la verdad se impone mientras que la falsedad fracasa. Al principio todas las apariencias indican que la piedra ganará porque es una piedra de granito y la pobre agua sin fuerza, sin forma, incapaz de ofrecer resistencia, sin ego, muy humilde hasta el punto de estar buscando siempre un hueco donde esconderse, sin ambiciones, sin intentar ir a Delhi, sino simplemente ocupar alguna oquedad para ocultarse del mundo y quedarse allí. La pobre agua, ¿cómo va a ganar? La verdad parece ser como el agua, es como el agua. La falsedad es una piedra de granito. Y Buda dice: si al final la verdad se impone, en tanto que la falsedad es derrotada, puede llevar mucho tiempo, puedes pasar 7,000 años hasta que las cataratas del Niágara disuelvan todas las elevaciones que la rodean. Pero, ¿qué son 7,000 años comparados con la eternidad? Nada, ni un segundo. Si miras en la eternidad, lo más blando es lo que gana y lo más duro lo que pierde. Pero si ves con una mente muy miope, lo más duro parecerá ganar. Si vieras a Buda y Alejandro juntos, ¿podrías pensar que Buda fuera el ganador? Claro que no. El ganador debería ser Alejandro, por lógica. Alejandro sería el vencedor. Si vieras a Lao Tzu junto a Adolfo Hitler, ¿podrías imaginarte que Lao Tzu fuera el ganador? La humildad de un Lao Tzu frente a la arrogancia de un Hitler.
Hitler es una piedra granítica. Pero mira un poco más lejos. Ten un poco de visión y verás a todos los Hitlers convertirse en arena. A todos los Alejandros convertirse en arena. Y Lao Tzu y Buda continúan ganando. No luchan y vencen. Y aquellos que luchan son derrotados. La sustancia más blanda del mundo atraviesa la más dura. ¿Has amado alguna vez a alguien? El amor es tan suave que no puedes imaginártelo como vencedor. Pero siempre vence. Siempre es el hombre el que es derrotado, nunca la mujer. Si una mujer es derrotada, puedes estar seguro de que posee algo de hombre. Y si un hombre gana, puedes estar seguro de que tiene algo de femenino, de suavidad, porque lo blando vence siempre. Lo duro nunca puede vencer. Puedes pegar a la mujer que amas, puedes obligarlo a hacer determinadas cosas, puedes ser violento con ella, pero finalmente, por último, ganará ella. Si ella te ama, vencerá. Si tú la amas, serás derrotado. Y ella nunca lucha realmente. Si empieza a luchar, saldrá derrotada porque entonces perderá toda su suavidad. Esto es lo que está pasando en Occidente. La mujer nueva, liberada, no es suave, es muy dura, será derrotada. Está intentando usar los métodos masculinos contra los hombres. Será derrotada, y aun cuando no sea derrotada, se quedará sola, sin amor. He visto a muchas mujeres del movimiento de liberación venir a mí. Siempre las veo como desiertos, secas. Las nubes de amor han desaparecido de su vida, se han convertido en luchadores, han perdido la lucidez y suavidad del agua, se han vuelto duras. Estaba leyendo un manifiesto de una rama del movimiento de liberación. El manifiesto es de una sociedad llamada SCUM. El nombre completo es Sociedad para Acabar con los Hombres. Una sociedad para acabar con los hombres. El manifiesto dice que todos los hombres deben ser destruidos, han de ser muertos, asesinados, barridos de la tierra. No son necesarios. Y si las mujeres sienten necesidad de amar, nunca han de enamorarse de un hombre. Han de convertirse en lesbianas, han de enamorarse de otras mujeres. La mujer que escribió este manifiesto se suicidó hace solo unos años. No pudo acabar con los hombres, pero sí acabó con ella misma. Si luchas contra los hombres con los métodos que el hombre ha creado, tu feminidad será desecada por completo. La suavidad desaparecerá de tus interiores. Esos métodos encajan con los hombres porque los hombres son duros. Los hombres son graníticos, pero no encajan con las mujeres en absoluto. Una vez pruebas esos métodos, eres como los hombres. Claro que te sientes más poderosa, pero serás una estúpida porque desconoces que finalmente el poder nunca gana. Al final solo la humildad resulta victoriosa. He estado observando a hombres y mujeres en sus relaciones de millones de maneras, a pesar de todas las pretensiones de los hombres, las cuales no son dignas de consideración. Es casi imposible para una mujer, si es una mujer, no vencer. Una mujer puede fingir que el hombre es el ganador, pero todas las mujeres saben que ellas son las ganadoras. De hecho, llamar a un marido calzonazos no es correcto porque todos los maridos lo son. Lo contrario no es posible porque la mujer es muy dulce, dispuesta a adaptarse como el agua. ¿Cómo vas a destruirla? Su suavidad se impondrá poco a poco. Su gracia, su amor, su humildad, su ausencia de ego se impondrán poco a poco. Alejandro pudo ser un gran soldado lejos de su casa, pero cuando entraba en su casa era simplemente un vulgar ratón. Ninguna mujer te creerá un gran soldado, aunque así lo diga. Aun cuando te haga crecer que eres realmente el amo de la casa, no lo serás. No es posible, no. Y no porque la mujer esté haciendo política contigo. No, es simplemente un fenómeno natural. Lo blando se impone y la mujer es un elemento más blando que el hombre. Lo duro tiene su propia utilidad, pero si hablamos de la victoria final, le corresponde a lo blando. Y evidentemente, no podrás derrotar a un hombre si él también es femenino. Un Buda no puede ser derrotado por una mujer.
es imposible. Un Buda es más femenino que cualquier mujer. Lao Tzu no puede ser derrotado. Es más humilde que cualquier mujer. Si quieres ganar, según Lao Tzu, debes ser blando, humilde, no ofrecer resistencia. Bueno, amados hermanos, he compartido algo de esta historia. Es para meditar cada uno de vosotros. Que tengan un hermoso día. Un poco de sabiduría de manantial del cielo para cada uno de vosotros. Que tengan un hermoso día. Las maravillas del cielo están en el aire y tú eres el poseedor de todo lo que tú piensas. Bye bye.